Esperando se encuentren de lo mejor, daremos inicio a nuestra cápsula informativa número 3 en cuanto a nuestra materia de el derecho penal. Y en este sentido estaremos nosotros abarcando, por ejemplo, este tema tan importante dentro de nuestra interpretación. Nuestra legislación nos pide siempre que nosotros tengamos una amplia interpretación en cuanto a la aplicación de la ley, y en esta materia pues no es la excepción. La interpretación de la ley penal vamos a abarcarlo desde el punto general, desde que interpretar es una actividad intelectual por la que se busca y descubre el sentido de la norma con el objeto de aplicarla al caso concreto. Por lo tanto, el tema de la interpretación de la norma penal tiene importantes ataduras con el de sus fuentes, más aún si tenemos en cuenta que por mandato del principio de legalidad, el derecho penal no tiene otro origen o fuente de nacimiento que no sea el de la propia ley. Según Ónica, la interpretación es el verdadero e integral acatamiento a la ley. Dentro de este punto vamos a encontrar a la doctrina, quien es la doctrina dominante, se inclina por la teoría objetiva de la interpretación, consistente en todo lo fundamental en desentrañar el sentido objetivo que tiene la norma en la actualidad. En contraposición a la propuesta anterior, encontramos la denominada teoría subjetiva de interpretación referida a la voluntad del legislador histórico. Mediante estas teorías también encontraremos distintos métodos que se utilizan en el punto de la interpretación. Y para tener claros, pues esta pequeña diapositiva nos da un pequeño resumen sobre los fines de la interpretación. Abarcando en estos temas, también tenemos al jurista Jeschek, quien nos propone que la utilización de ambas teorías, aduciendo las leyes modernas deben interpretarse atendiendo fundamentalmente a los materiales legislativos, mientras que en las leyes antiguas hay que tener en cuenta el significado objetivo que le haya atribuido la praxis judicial. Por otra parte, en cuestión inherente al concepto de interpretación es la relativa al lenguaje. El derecho se expresa por medio del lenguaje escrito, es decir, a través de signos que poseen un significado convencionalmente admitido. Así pues, vamos a encontrar también en atención a su origen, la interpretación puede ser auténtica, judicial y privada. Por los métodos o medios que utiliza, puede ser gramatical, histórica, lógica o teológica y sistemática. En las cuestiones que tratan sobre su origen, estaremos encontrando en el primer punto, que es auténtica. Esta es dada por la propia ley, bien que sea otro precepto contenido en el mismo cuerpo legal, es decir, contextual, o bien que por otra ley posterior a la que se trate de interpretar, es decir, la ley posterior. En el segundo, que es el judicial, obviamente es la que realizan los órganos jurisdiccionales en el momento de poner solución a los conflictos que ante ellos han sido planteados, independientemente de que pertenezcan al ámbito municipal, estatal o federal. En el origen privada, pues también llamada doctrinal, es producto de los juristas científicos que se hace o expresa a través de sus libros, manuales o monografías, artículos o ensayos científicos sobre lo jurídico. Actualmente las opiniones de los juristas tienen una destacada y notoria importancia en la medida que en su visión de los problemas jurídicos permite poner solución a delicados conflictos suscitados en la praxis del derecho. Eso es en cuanto a la sección de interpretación de acuerdo a su origen. A los métodos utilizados vamos a encontrar las fuentes que son reconocidas, en este caso como la gramatical, que también se le denomina lógica o literal y constituye el primer grado y la forma más simple de interpretación. La norma se manifiesta a través de lo que se denomina
proposición normativa, la que a su vez se expresa mediante palabras según las cuales conocemos en el mensaje legal. Por eso mismo, el labor de interpretación comienza por la realización de un análisis del lenguaje tendente a descifrar el significado de todos y cada uno de los términos utilizados. En el método histórico, el derecho es una expresión de la historia de un pueblo. Se afirma que es un producto histórico-cultural. Esto quiere decir que difícilmente ninguna norma jurídica puede ser interpretada si no es partiendo de un análisis contextualizado de su proceso generador y posterior evolución. En el método teológico, en tanto que el derecho se propone conseguir determinados fines, la interpretación teleológica resulta de particular importancia. En este método, el intérprete atiende al fin de la norma, siendo necesario para ello determinar previamente el bien que jurídicamente se protege. Aquí también hablaríamos sobre algunas cuestiones que nos plantea nuestro jurista Jeschek, que se esfuerza en poner en relieve los fines y las valoraciones rectoras de la ley para conocer directamente el sentido inherente a un precepto. Lo importante de este método de interpretación no es solamente la cuestión de los bienes jurídicos, cuya protección persigue el legislador, sino también la consideración de los valores éticos sociales de la acción que han sido también tenidos en cuenta decisivamente en la creación del precepto legal. Y para llegar al último punto sobre esta metodología sistemática o sistemático, es la interpretación hecha bajo el método denominado sistemático, la que busca el sentido de los términos legales a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos, siempre desde la perspectiva de la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico. Para una mejor comprensión de este medio interpretador, resulta indispensable tener en cuenta que un código y también todo el ordenamiento jurídico debe constituir un sistema. Ahora bien, de acuerdo a los principios rectores de la interpretación, los reconocidos y de los que daremos un pequeño contexto sobre estos principios son los que presentamos en esta diapositiva. Y en el inciso A estaremos hablando del principio jerárquico, que es en el ámbito de la interpretación jurídico penal. Este principio se manifiesta en la llamada interpretación según la Constitución, de acuerdo con la cual las normas penales deben interpretar de modo compatible con la letra y el espíritu constitucional, ya que la interpretación de la Constitución es una especie de interpretación jurídica general que tiene sus propias características determinadas. Estas por la naturaleza del objeto que interpreta. En el siguiente, en el inciso B, el principio sobre la vigencia. Este principio obliga a entender que entre dos interpretaciones del mismo precepto o complejo de preceptos es preferible aquella que da valor al contenido dispositivo de las palabras de la ley respecto de aquella otra que se ve forzada a negárselo. Y C, el principio de unidad sistemática, que se le entiende como un desarrollo y complemento del principio anterior, obliga al reconocimiento de validez simultánea de todos los preceptos que componen un determinado ordenamiento jurídico. En el inciso D, el principio dinámico, se tiene en cuenta las constantes transformaciones y mutaciones del mundo real, por eso se dice que se expresa la influencia del cambio en el contexto sobre el sentido del texto legal. Y en el inciso C estaríamos hablando que el principio de libertad interpretativa se suscribe en la idea de que todo dirigismo interpretativo tiene una raíz autoritaria y es contrario tanto a la libertad inherente a toda investigación científica como a la discusión abierta en torno a los valores característicos del Estado democrático. Que claro, esto no ha sido así siempre, porque la historia del derecho en general y el derecho penal en particular consigna graves momentos en los que intentar interpretar la ley alcanzaba las recriminaciones más ofensivas, como en algunos sentidos explicaba Beccaria. Y con esto vamos culminando los temas correspondientes a nuestra cápsula informativa. Nos vemos en la siguiente.